Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros senadores. Empiezo diciendo que Movimiento Ciudadano no puede avalar este paquete fiscal porque, entre muchas otras razones, lo único que ha hecho el gobierno federal, en lugar de transformar las finanzas públicas, es hacer gatopardismo, pretender o decir que todo va a cambiar para que todo siga exactamente igual. Este paquete fiscal, me refiero concretamente a la Ley de Ingresos y a la Ley Federal de Derechos, no solo aporta algún tipo de transformación a el sistema de recaudación y redistribución. Se trata de un proyecto inercial que además plantea graves retrocesos. Criterios de política económica alejados de la realidad, un endeudamiento que supera casi el 70% de lo aprobado en la Ley de Ingresos anterior, un castigo a los ahorradores, más militarización de los bienes e ingresos nacionales y muchas otras deficiencias que a lo largo de esta discusión iremos señalando las y los senadores de Movimiento Ciudadano, como por cierto ya lo hicieron mis compañeros Noé Castañón y Luis David Ortiz en las comisiones. La política fiscal y de gasto público de este gobierno se ha caracterizado por la discrecionalidad y la centralización, por la concentración de recursos y el uso arbitrario de los instrumentos de distribución presupuestal. Estas prácticas son reflejo del carácter profundamente antifederalista del gobierno actual. Desde Movimiento Ciudadano y por supuesto desde mi estado, desde Jalisco, lo hemos dicho una y otra vez, si queremos verdaderamente transformar nuestras políticas fiscales, recaudatorias y distributivas, lo primero que tenemos que hacer es hablar de un nuevo pacto fiscal. El mejor dato que ilustra esta lógica antifederalista de nuestro pacto fiscal es que en los últimos 15 años los ingresos tributarios del país han crecido a una tasa anual de casi el 5%, mientras que el gasto federalizado se ha mantenido estancado durante todo este tiempo. Hay que decirlo con todas sus letras. La Federación durante décadas se ha dedicado a confiscar y centralizar los recursos presupuestarios que se recaudan en todo el país para sus programas y sus proyectos, desmantelando además las capacidades locales y además cancelando sus prioridades regionales, es decir, impidiendo que los estados y los municipios cumplan con sus propias atribuciones y responsabilidades constitucionales. Es momento de entender, y esto es muy importante, que los ingresos y el presupuesto no son los ingresos y el presupuesto de la Federación, del gobierno federal, son los ingresos y el presupuesto de la nación, y la nación la integramos todas y todos los estados y los municipios. Hoy, desde Movimiento Ciudadano, hacemos un reclamo y lo decimos con fuerza. El pacto fiscal actual es centralista y obsoleto y no distribuye de manera justa entre los estados. El gobierno de Jalisco y algunos otros han hecho una propuesta seria y bien diseñada para fortalecer y actualizar el pacto fiscal y que en este Senado, como la Casa del Federalismo, cuando menos deberíamos escuchar. Lo primero es entender que los impuestos, como el ISR, el IVA, el IEPS, son pagados por personas que habitan en las entidades federativas, gracias justamente a las oportunidades, las actividades económicas, los servicios y la infraestructura que ofrecen justamente las entidades federativas. Por ello, deben regresar en su justa medida a las entidades donde se generan. Se deben crear incentivos con lógica federalista para tener, por supuesto, una mejor recaudación, es decir, premiar a los estados que incrementan su recaudación. Por esto debe haber transparencia sobre lo que realmente se recauda en cada entidad federativa y generar, por supuesto, esquemas de compensación. Si gracias a un buen desempeño local se está recaudando más IVA o más ISR, estos recursos deben volver al Estado que justamente los detonó. Pero eso sí, también es fundamental fortalecer el principio de subsidiariedad en el pacto fiscal
y los mecanismos de compensación a las entidades federativas que más lo requieren. Esa es la lógica federal. Las fórmulas que ayudan y que compensan a los estados que recaudan menos, por supuesto que deben mejorarse, deben tenerse verdaderos efectos en la recaudación y tratar de compensar las desigualdades y las propias asimetrías que tiene nuestro país. De lo que se trata un nuevo pacto fiscal es de que haya más recursos para todas y para todos y que estos se distribuyan mejor, en lugar de centralizarlos y orientarlos a políticas y proyectos improductivos y regresivos, como sucede con el actual gobierno. Mucho menos deben utilizarse para financiar los caprichos del gobierno en turno. Concluyo, compañeras y compañeros. Hoy estamos aquí discutiendo los ingresos de la nación, no de la federación y menos de una administración. Es momento de que este Senado reivindique el federalismo y la justicia social en los hechos, sí, pero también en los números. Un nuevo pacto fiscal no significa solamente regresarle más recursos a los estados que más recaudan, sino también que haya justicia fiscal y solidaridad con todas las entidades federativas. La transformación del sistema de coordinación fiscal debe imprimirle una lógica federalista que le sirva a toda la República. Por eso lo decimos hoy, como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, a este compromiso no vamos a renunciar en Movimiento Ciudadano. No lo haré tampoco en lo personal como jalisciense y como senador de la República. Queremos, compañeras y compañeros, colaboración fiscal, no subordinación. Queremos redistribución y no centralización. Necesitamos un pacto fiscal federalista que sirva para solucionar y para atender los grandes problemas de la nación. Muchas gracias, buenas tardes.